¿En qué estamos? En el canal 5, aquí en Linares. Y tenemos hoy un privilegio, un lujo realmente, porque tener con nosotros al etnólogo, antropólogo, escritor y padre de la novela Testimonio, don Miguel Barnet, es realmente un honor. Don Miguel, bienvenido a Linares. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz aquí en Linares. Y a mí me gusta el frío, fíjate. ¿Ah, sí? Me gusta el frío. Pero no tanto. No, pero no me gusta con lluvia, porque no me gusta la humedad, pero el frío me gusta. Y además el frío es sano porque te elimina, te mata todas las bacterias. ¡Qué bien! Yo aprendí eso en Rusia. ¿Usted ha vivido en Francia, ha vivido en otros? En Italia. En Italia también. En Francia más. Estuve muchos años en Francia en la UNESCO, fui representante de Cuba en la UNESCO, embajador alterno, 9 años. Pero en Moscú, no es Pskov. Cogí una faringitis. Yo dije, bueno, esto me tengo que poner paños calientes, todas esas cosas. Y fui al médico, en una rusa, ella rolliza, parecía una matrioska, y me dice, mire, vaya a tal lugar, respire por la boca. ¿En qué lugar? Entonces me llevó el chofer a un lugar que había un frío que calaba los huesos. Y empecé a hacer así. ¿Ya? Óigame. Y me mejoró muchísimo. No tuve que tomar antibióticos. Hay que repetir la receta en alguna otra parte del mundo, aquí en Linares puede ser. Puede ser. A ver, dígame. Don Miguel, nosotros pertenecemos a países latinoamericanos, países que uno piensa están formados por muchas personas que han venido de España, y no solamente de un lugar, han venido de Galicia, Andalucía, en fin, de otros sectores, pero también de África muchos, y otros que se van, bueno, como Juan Mesa, digamos, que se van hacia Nueva York o hacia otros sectores. ¿Cómo creamos identidad? Julián Mesa. ¿Cómo creamos identidad en nuestros países? Es que la identidad no es un valor estático, no es un concepto tampoco que no se mueva. La identidad es cambiante, es movible. Entonces hay un proceso identitario en nuestros pueblos que va modificándose, se va metamorfoseando en la medida en que va recibiendo lo moderno u otros factores, digamos étnicos, ¿no? En el caso de mi país, que es de lo que yo puedo hablar, la identidad nuestra está contemplada o compuesta de muchos elementos africanos, elementos asiáticos y por supuesto elementos de las 17 regiones de España, ¿no? Pero no es lo mismo la identidad en el siglo XIX que la identidad en el siglo XX o en el XXI. La civilización, las nuevas tecnologías, la filosofía, los recursos que existen en las maquinarias sociales van creando nuevas visiones, nuevas aristas de la identidad. Pero cuando hay una cultura muy acendrada, muy enraizada, que es el caso de Cuba, que es una cultura que tiene factores españoles, hispanos, muy poderosos, entre ellos el primero de todo, la lengua, ¿no? Acuérdate de lo que decía Neruda. Sí, trajeron el crucifijo, trajeron la espada, todas esas cosas terribles para conquistarnos y colonizarnos, pero qué maravilla, trajeron la lengua. A estos bárbaros se les cayeron las palabras. Se les cayeron las palabras y esas palabras cayeron sobre todos nosotros y esa lengua maravillosa que nosotros tenemos el gusto de hablar con la displicencia que tiene el idioma español y la riqueza fonética, lingüística. Entonces, la verdad es que la identidad es una cosa cambiante, no es estático. Bueno, todos somos parte del engranaje de la historia y bajo el subsuelo que nacemos vamos creciendo y formando nuestras ideas. Usted vivía, me imagino, en un ambiente, en la primera etapa, digamos, en Cuba, pienso con algunos rasgos norteamericanos, porque venía más gente, pero un año 1959 que fue un punto de inflexión, no solamente para Cuba, me imagino que para usted también debe haber sido muy jovencito.
Tenía 18 años cuando triunfó la revolución. La revolución. Y me había formado en una sociedad clase media, Ya. incluso con algunas características singulares. Por ejemplo, me formé en una escuela norteamericana en Cuba. Fui a los Estados Unidos de niño, regresé, estudié en un colegio que se llamaba el Cathedral School, que para más caracterización era la escuela casi de la embajada americana. Ahí conocí yo al embajador, a los secretarios de la embajada, yo cantaba en los coros. Entonces tenía una cultura, puedo entender, bastante cercana a los Estados Unidos, puede haber estado enamorado del Empire State o del Times Square, de alguna de esas cosas. ¿Y qué pasó en el 59? ¿Cómo la cambió? Yo no estaba enamorado del Empire State ni del Times Square. Nada de esas cosas. Yo estaba enamorado del Milky Way, ¿ya? ¿comprende? Sí. Del pork and beans y esas cosas. Y realmente sí me enamoré de la literatura norteamericana, Ya. sobre todo de Mark Twain. Mark Twain, que es un escritor extraordinario, Sí, claro. un pensador y un crítico. Y además, Crítico, ácido a veces, pero muy bueno. ácido, pero cáustico, inteligente Sí. y vivo, muy moderno. Y me enamoré de toda la literatura norteamericana, de Emerson, de la gran poesía de Robert Frost, de Emily Dickinson. Me enamoré de todo eso, pero también estaba viviendo en un ambiente muy cubano. Claro, pero ahí llegó el 59, digamos, Llegó el 59, que cambió todo. Sí, cambió todo. ¿Y cómo usted lo recibió? Porque tuvo que haber una metamorfosis. Se produjeron muchas contradicciones en mí. Y yo escribí un pequeño poema que está en uno de mis libros, no sé en cuál, creo que en La Sagrada Familia, que dice: revolución, entre tú y yo hay un montón de contradicciones que se juntan para hacer de mí el sobresaltado que se humedece la frente y te edifica. Porque es que la revolución llegó con un baño de luz y de esperanza para el pueblo, y yo veía, siendo de una familia clase media acomodada, yo veía la pobreza, veía la tristeza, veía el hambre que había en el país y sabía que tenía que haber un cambio, y se produjo el 59 para suerte mía y del pueblo de Cuba, y eso cambió mi enfoque del mundo, ¿no? Pero a la vez fue positivo que tuviera esta otra formación y esas otras influencias, porque a la hora de aceptar los nuevos valores, ya los aceptas con más conciencia y con un poquito de madurez, ¿no? Porque eran situaciones muy diferentes, muy diferentes. ¿Y el amor por Nueva York, por ejemplo, se mantuvo? ¿El amor por Nueva York? Eterno. ¿Eterno? No tengo nostalgia por ninguna ciudad europea, a pesar de todos los años que he vivido en París, Alemania y en París, pero Nueva York sí. Nueva York sí, porque Nueva York es el melting pot, ¿no? Es la casa de todos. Como decía Truman Capote, caminas 3 cuadras, 4 cuadras y hay otro mundo. Sales de una boca del metro y te encuentras el barrio latino, sales a otra boca del metro y te encuentras el barrio dominicano, o el barrio puertorriqueño, ¿no? O el barrio irlandés. Es un lugar fascinante, y sobre todo porque Nueva York genera modernidad. Nueva York genera modernidad. Europa es como más museo, ¿no? Nueva York no es un museo, Nueva York es un laboratorio de ideas, de conceptos, de nuevas estéticas. Y entonces por eso es que me gusta, ¿no? Porque está en los Estados Unidos. Si Nueva York estuviera, no sé, en otro continente, me gustaría igual. Es que yo soy un hombre de la ciudad. No soy un hombre del campo, me gusta la confraternidad, mezclarme en esa vorágine de la gente cuando están en la calle. En Gallego, que usted escribió hace unos, no sé, 30 años, parte describiendo a Cuba, digamos, una isla maravillosa que los europeos soñaban demasiado, como soñaban, bueno, casi todo Latinoamérica, pero la soñaban, pero cuando llegan se encuentra que no es tan así, porque hay otra realidad muy variada. Dese cuenta que las aldeas gallegas y asturianas, pero sobre todo las gallegas, de las cuales sale el personaje de mi novela, Don Manuel Ruiz.
Don Manuel Ruiz, eran aldeas muy pobres, en los años 40 y 50, pubérrimas, había una pobreza total y había un frío tremendo, y entonces la vida era más cerrada, había mucha introversión, el gallego es cazurro, es introvertido. Introvertido, claro. Y cuando llegó a Cuba, pues encontró un país completamente abierto, jovial, digamos que hasta estridente, hiperbólico. Ellos tenían una idea romántica de Cuba, como la tuvieron los conquistadores. Incluso Bernal Díaz del Castillo y todo el padre de las casas, todos escribieron fantasías. Y que empezando por Cristóbal Colón, que dijo que Cuba era la tierra más hermosa que los humanos han visto. Más hermosa. Que había plata de los árboles. Sí, exactamente. Que había plata de los árboles, que en las frutas había oro. Abrías una fruta. Y salía oro. Salía oro. Bueno, en fin. Todas esas cosas. Confundían la jutía cimarrona, la jutía que era un hurón, con los perros mudos. Y decían que eran perros mudos. Bueno, en fin, una serie de fantasías. Y en todas esas fantasías también, por ejemplo, hubo que alimentar muchas cosas. Tuvo que traer personas esclavas de África y trajeron muchas para los bananos, digamos, para todo eso. No, para los bananos no, para el azúcar. O para el azúcar, la zafra. Primero para el cuero. Ya. Primero para el trabajo del cuero y de la agricultura menor, es decir, los productos menores, ¿no? Los productos, incluso algunos que llegaron de España, porque en Cuba lo que había era boniato, plátano, no había papa y cosas así, y que vinieron de América y a la vez fueron a Europa y de Europa vinieron acá, fueron para allá, para Cuba. Por eso es que nosotros somos un país tan universal, con una visión tan universal, porque todo lo trajimos de otros lugares. La caña de azúcar vino de la India. Los cerditos y las gallinas y los gallos vinieron de Europa, el caballo lo mismo, de manera que nos acostumbramos a vivir también de los aportes del exterior, y por eso tenemos esa visión tan proteica y tan universal. Bueno, estamos conversando con don Miguel Barnet, que realmente es el padre, decía yo, de la novela Testimonio, pero eso me gustaría rescatarlo, porque usted no va con una grabadora y hace un documental. Entrevista a la persona, no sé bien cómo lo hace, pero no sé el secreto, pero uno nota, leyendo los libros, que usted a ese relato que puede ser bastante verídico, sacado los pliegues de la historia, de la pastilla, no sé de dónde, le pone el léxico, le pone la literatura, claro, le pone todo. Entonces es un nuevo género, digamos, realmente espectacular. El oído afinado. El oído afinado. La sensibilidad visual. Y yo creo que mi condición o mi vocación de poeta me ayudó mucho para conformar este llamado género, ¿no? Nunca quise admitir que eran testimonios puros, testimonios, digamos, escuálidos, raquíticos. No, el testimonio tiene que ser transformado. Y esa transformación no puede para nada alterar la esencia del discurso y de los contenidos de ese discurso. Pero a la vez que uno recoge un testimonio y lo edita, ya uno está creando, ¿no? Claro. Pues. Está creando. No hay tal literatura de non-fiction, esto es falso. No hay novela sin ficción. Y la novela testimonio no es que abunde la ficción, pero sí la interpretación. Eso se ve en Cimarrón, bueno, en casi todas sus novelas, digamos. Es que si yo hubiera reproducido lo que Esteban Montejo el Cimarrón me relataba en una grabadora, sería un libro muy aburrido, porque él era un hombre de monosílabos que hablaba el castellano, pero muy precario, con mucha pobreza de matriz lingüística. Y entonces yo tuve que aderezar todo eso, convertirlo en una pieza que tuviera, como Alejo Carpentier definió, valores nómicos, poéticos también, ¿no? Y tuve, bueno, cuando se publicó El Cimarrón y después Canción de Rachel y Gallego, tuve que escribir y explicar mi método de trabajo, mi metódica, digamos.
Y eso, así, cuando ya terminé el trabajo, el ensayo, que tenía unas cuantas páginas y se publicó en muchos lugares del mundo, sobre todo en las universidades norteamericanas, se llama La novela Testimonio Socioliteratura. Tuve que darle un título. Ya. Y fue ese, La novela Testimonio, y quedó eso como un grabado con un cincel, grabado en la piedra. Y dicen que yo soy el padre de la novela Testimonio. Ahora, el padre de la novela Testimonio es Herodoto, el padre es Píndaro, en fin. Yo soy un sucedáneo de todo aquello. Qué modestia. Cuando uno piensa la canción de Rachel, por ejemplo, otra vida, otra forma, no sé, recuerda a lo mejor quién cubano nos ha cantado Ponme la mano aquí, Macorina, sí, claro, y todas esas cosas. Tus senos carne, Anón, tu boca una bendición. El problema es que cuando yo escribí El Cimarrón, ya se me encasillaba. Ajá. En el muchachito, el estudioso, el antropólogo, poeta que escribe sobre los negros, sobre la africanía. Ya. Y yo dije, no, un momento, yo tengo una visión mucho más amplia. Sí, un diapasón, un espectro mayor. Entonces hice todo lo contrario. Ahí, de ahí salió... El Cimarrón es un libro épico, con una mística, con un fondo, pero es un libro de la épica, de un hombre en soledad, de Robinson Crusoe en el trópico. Y entonces yo dije, voy a hacer una cosa distinta completamente que va a romper con todo ese canon y ese esquema. Y entonces escribí la vida de una vedette casi frívola, prostituta casi. De Rachel. De Rachel. Y eso fue un libro muy delicioso, muy rico, y que lo escribí me divertí muchísimo escribiendo ese libro y cogiendo testimonios de aquí y de allá, inventando y reinventando. Lezama Lima, cuando me dedicó un poema, habló de ese libro, se refirió a ese libro. Por eso me acordé de Macorina, que fue, parece, la primera mujer que manejó un auto en Latinoamérica. Fue la primera mujer que en América, o en Cuba por lo menos, manejó un auto convertible, descapotable, color morado obispo. Y ella era una mujer muy sensual, de pelo rojo, teñido de rojo. Un personaje, hay una canción, claro, ponme la mano aquí, ponme Macorina, la mano ponme aquí, la mano Macorina. aquí, Macorina, ponme la mano aquí. No, sí, es buenísima, es muy buena. Bueno, vamos a otro tema porque... Una bendición de guayabanas maduras. De guayabanas maduras. Y era tu fina cintura. Tu fina cintura. Sí. Bueno, de aquel danzón. Sí, es muy bonita la Pero la Rachel fue una gran vedette, fue Amalia Sor, era su nombre real. Ya. Y fue una mujer muy hermosa, psicalíptica, era un objeto erótico, pero, utilizado por el machismo cubano, que es el machismo latinoamericano. Claro. Pero ella se supo vencer eso y convertirse en una artista seria. La canción de Rachel. Usted es el presidente de la Unión de Escritores, Artistas Cubanos, la UNEAC. Ha habido cambios en la isla, ahora flamea incluso una bandera de los Estados Unidos y allá flamea una bandera de Cuba. Son nuevos tiempos, digamos. Son nuevos tiempos, qué bueno que sean nuevos tiempos. Ya te dije, cuando se estaba definiendo Nueva York, por qué me gustaba, me da igual que Nueva York estuviera en América que si estuviera en Europa. Es el concepto este de transformarse, de que el hombre no se quede atrás, de que haya una visión siempre hacia adelante, rompiendo esquemas, rompiendo cánones, transgresora, y yo soy así. Entonces, efectivamente, fui al izamiento de la bandera en Washington, de la bandera cubana, canté el himno, y fui al izamiento de la bandera norteamericana, también fui invitado. Hace poquito. Hace unos días, con un calor espantoso, contrastante con este frío que me cala los huesos. Y creo que algo positivo, que algo bueno para mi país, siempre y cuando hay un respeto, hay una igualdad, un trato, como tiene que ser entre dos naciones, que nunca ha sido así entre los Estados Unidos y Cuba. Siempre los Estados Unidos han sido la fruta madura, como decía, como escribió el presidente aquel John Adams. El segundo presidente de Estados Unidos. El segundo presidente, después vino Jefferson, ¿no? El tercero es Jefferson. El segundo Adams. Segundo, Bueno, Adams, y después vino el hijo de Adams, John Quincy Adams. Todos ellos han querido siempre tener a Cuba como el patio trasero, que hay que conquistar. Los ingleses también quisieron conquistar la isla, los españoles finalmente la conquistaron de otra manera.
Pero acuérdate, escuchaba a un humorista todavía, a Virulo, que decía que hay que tener cuidado porque nos pueden pasar por arriba. Digamos. sí, Es pero una forma creo, humorística, digamos. creo que aunque sea una forma humorística, es muy sabia y es muy previsora. Hay que tener cuidado porque, como te dije, ellos siempre han querido tener a la Cuba tiene un privilegiado lugar en el mapa. Es la llave hacia América del Sur, la llave del Golfo, ¿no? Una bahía de cabotaje tributaria de muchos valores. Y todo el mundo la quiso, siempre los ingleses Sí, claro. se la arrebataron a los españoles por 11 meses, después los españoles la recuperaron, la cambiaron por la Florida. Bueno, en fin, Cuba ha sido siempre una especie de fruta muy codiciada, pero ahora es otra Cuba. Ahora hay otra Cuba porque es una Cuba con otra conciencia, con un concepto mucho más acendrado de la identidad, de los valores éticos, gracias a la revolución. Y tenemos muchos problemas, muchas contradicciones, muchas escaseces y muchas cosas que mejorar. Pero yo estoy convencido Son desafíos. de que... Son desafíos. Son desafíos, tenemos un gran desafío, pero yo estoy seguro que lo vamos a vencer porque necesitamos prosperidad económica. Hemos pasado demasiados años de Estrecheces. estrecheces, sí, exactamente, de estrecheces, y la economía es fundamental. Entonces, creo que en ese sentido, los vínculos de Cuba con los Estados Unidos pueden favorecer al desarrollo de un sistema económico que mantenga sus valores, los logros, como es la salud pública gratis, como es la educación, la seguridad social y la cultura. Porque Cuba ha priorizado, el Estado cubano ha priorizado la cultura siempre, ha tenido un presupuesto altísimo para la cultura. Pero creo que la economía se va a mejorar con estas relaciones y es lo que yo espero. Don Miguel Barnet, le agradezco esta conversación. Ha sido para nosotros un lujo haber estado conversando con un hombre de la altura, don Miguel Barnet. Muchas gracias. ¿Tú eres más alto que yo? No, más largo. Bueno, la altura muchas se mide gracias. por otro lado. Muchas gracias y me siento muy contento. Estoy emocionado todavía por la experiencia que tuve con los niños en una escuela pública aquí. No pensé que los niños tuvieran tanta disposición, fueran tan espontáneos, tan libres, hicieran preguntas tan inteligentes. Y me voy con ese sabor así, tan dulce, tan agradable de este paso aquí por la región del Maule. ¿Ok? Muchas gracias, Bueno, don Miguel. gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha sido un lujo para nosotros esta conversación con don Miguel Barnet. Espérenos, volvemos.